tiene variaciones en su trazo geométrico transversalmente en la dirección del flujo, es decir, transversal a la dirección del flujo. Y aquí vimos un ejemplo en el cual se puede realizar el cálculo de la socavación general, es decir, del descenso del lecho, a partir de la definición de una geometría que inicia justamente con el nivel del agua, la forma de la geometría de la sección transversal, se establecen los puntos donde uno quiere calcular el descenso del lecho, y a partir de un proceso de cálculo que es bastante sencillo, en el cual se establece una tabla como la que mostramos en esta transparencia, se definen la posición desde el origen de cada una de las secciones verticales, el espacio que hay entre dos verticales, la profundidad de cada una de las verticales, el perímetro, área hidráulica, radio hidráulico, esfuerzo cortante que produce la corriente y esfuerzo cortante que resiste el sedimento que está en el lecho. En este momento se está suponiendo de que el material que está por debajo de la sección transversal es uniforme, es un material homogéneo, por lo tanto ese esfuerzo cortante crítico es semejante para cada uno de las subsecciones. Se calcula una velocidad media utilizando cualquiera de los métodos que hemos visto. Ya saben que el método de cálculo de velocidad depende. Si hay arrastre de sedimentos, entonces debemos aplicar todos los métodos que hemos visto en el capítulo 4. También es posible utilizar los métodos de resistencia al flujo como la ecuación de Manning, Chessy, Darcy y así cualquier otra de las ecuaciones que se vieron en el primer capítulo de este curso. Sin embargo, la diferencia es que se debe tomar en cuenta que el lecho está en movimiento, por lo tanto el coeficiente de rugosidad, ya sea el N de Manning, coeficiente C de Chessy, o F de Darcy, o el C de Colebrook, o cualquier otro coeficiente de fricción, debe tomar en cuenta el efecto de transporte de sedimentos. Entonces, esa es la diferencia. Con ello se obtiene la velocidad media por cada una de las subsecciones. Primero se puede calcular por verticales y después calcular por subsecciones, o como en este caso se ha calculado desde un principio el área de cada una de las subsecciones, su perímetro, y por tanto se obtuvo el radio hidráulico, y en este caso se ha utilizado un coeficiente de N de Manning que de forma inicial ya se conoce el coeficiente N de Manning, entonces conociendo el radio hidráulico, la pendiente y el coeficiente de rugosidad de Manning, se puede calcular la velocidad media directamente para una sección transversal. Y luego, por continuidad, el caudal se obtiene multiplicando el área por la velocidad. Consiguientemente, se puede calcular la profundidad media, que no es otra opción más que calcular el área entre el ancho superficial, el coeficiente alfa, es parte del método de cálculo de socavación, y finalmente aplicando la ecuación correspondiente en función al tipo de material, si es que es de la superficie del agua hacia abajo. Ese es el método que propone Lichtman-Lebedev. Entonces, si desde luego el valor que se obtiene es mayor a la profundidad que se tiene inicialmente, entonces quiere decir que sí existe socavación. Finalmente se puede hacer un trazo a partir de la consideración de que esa profundidad de socavación ocurre en la parte media de cada subsección, y a través de un trazo se puede conocer aproximadamente cuál sería la forma del descenso del lecho. Y con esto podríamos definir, por ejemplo, si no hay obstrucciones adicionales, por efecto de socavación tendríamos que, por ejemplo, desplantar aquí un muro, como mínimo hasta el nivel hasta donde llega la socavación. De lo contrario, imagínense si el muro tiene este nivel de fundación,
entonces lo que va a ocurrir es que el muro se va a voltear, ¿no? Entonces vamos a ocasionar un daño económico que no va a ser nada satisfactorio para nadie. Entonces, por eso es que se calculan al borde de los ríos también esas profundidades de socavación general, y se deben adicionar el efecto de socavación local. Y si existe otro efecto de socavación por contracción, también sumarle. Esos tres se suman y eso nos define el nivel mínimo de fundación. A partir de ese nivel podemos aumentarle 1.5 metros para tener segura nuestra estructura que vamos a proponer como protección de margen. Como un caso de esos. Podría ser si es que hubiese aquí una pila, entonces el nivel de fundación de la pila también nos lo va a indicar este proceso de cálculo de socavación general, más la local y la de contracción. Bien, ahora vamos a ver qué pasa con una sección irregular en la que el material que está por debajo de la sección transversal ya no es uniforme, sino que existe una diversidad de suelos. Recuerden que la configuración geométrica de la estratigrafía de suelos es muy variable. En la naturaleza se muestran diferentes configuraciones, por ello es necesario acompañar el cálculo de socavación con un estudio previo de mecánica de suelos, preferiblemente realizado por ingenieros civiles especializados en mecánica de suelos. Un geólogo no tiene este conocimiento ni tampoco esta información. Tengan mucho cuidado porque hay bastantes profesionales geólogos que se han dedicado a hacer estudios de suelos, un poco adoptando, no adoptando, más bien invadiendo en las competencias de los ingenieros civiles. Entonces asegúrense de que esta información sea recabada por ingenieros civiles con especialidad en geotecnia o mecánica de suelos. Por lo tanto, necesitaremos conocer de forma precisa cuál es la geometría de los estratos que se tengan. Desde luego, este es un ejemplo que solo nos muestra una característica de tipo didáctica, que desde luego la naturaleza pues tiene que estar reflejada en la forma en la cual está distribuida la geometría de los diferentes estratos que se tengan. Por lo general, las estratigrafías se muestran planos casi horizontales o con inclinaciones fuertes, ¿no? Este sería un ejemplo de sus configuraciones de suelos heterogéneos con planos inclinados. El procedimiento es bastante sencillo. Vamos a suponer que vamos a hacer el análisis de esta subsección que es parte de una sección irregular, en la cual tenemos una profundidad inicial y una profundidad final de esa subsección, y que por tanto necesitamos identificar cuál va a ser el nivel de descenso en esta franja. Entonces, el criterio es bastante sencillo. Primero, delimitamos la estratigrafía de la sección transversal. Entonces, tal como tenemos aquí la sección transversal, tenemos el nivel del agua que vamos a evaluar, el cálculo de socavación general. Definimos hasta dónde varían los límites de los estratos. Aquí estamos mostrando 3 estratos. Por ejemplo, aquí hay un estrato 1, un estrato 2 y su límite sería esta línea negra segmentada. Lo mismo después de un estrato 2 viene un estrato 3 y hasta ahí en este ejemplo. Luego, para cada una de las subsecciones se debe calcular la profundidad de socavación. En principio, esta subsección está, digamos que en contacto con el estrato 1. Entonces, al calcular la socavación, al calcular la profundidad de socavación con los datos de este estrato, entonces necesitamos verificar si es que, primero, si es que esa socavación es menor a la profundidad media de esta subsección, entonces pues es muy fácil
deducir que no existe socavación. Sin embargo, el siguiente criterio sería definir, evaluar si el cálculo de la socavación nos dio entre la sección transversal, entre el contorno de la sección transversal y el límite del estrato 1 con el estrato 2, quiere decir que hasta ahí llegó la socavación y solamente hubo proceso de socavación en el estrato 1. En cambio, si el resultado de HS, es decir, la profundidad de socavación, nos da mucho mayor a ese límite entre el estrato 1 y el 2, por aquí, por ejemplo, entonces quiere decir que el primer estrato fue erosionado. Sin embargo, necesitamos verificar con la información del estrato 2 hasta dónde llegaría a la profundidad de socavación. Entonces, ahora repetimos el cálculo de la socavación con los datos del estrato 2. Y ahí nuevamente hacemos el análisis. Si la profundidad de socavación calculada con los datos del estrato 2 nos dan por encima de este límite, quiere decir pues que solamente hay socavación en el estrato 1. En cambio, si es que es mayor, es decir, que rebasa este límite del estrato 1 y 2, quiere decir que obviamente también el proceso de socavación ha alcanzado a erosionar parte del estrato 2. Entonces, como verán, este proceso es recursivo, es de ir probando con cada uno de los estratos que estén por debajo de la subsección de análisis. Y es así como dice el texto de este tercer punto. Si la socavación calculada se encuentra en el estrato ensayado, entonces la socavación llega hasta esa profundidad. Y si lo excede, significa que ese estrato ya fue erosionado. Entonces, se repite el procedimiento con los datos del estrato subyacente siguiente, es decir, el que está más abajo. Ese es un procedimiento de búsqueda de hasta dónde llega el proceso de socavación. Y si hubiese muchos estratos más abajo, pues el procedimiento es el mismo, ¿no? El mismo. ¿Quedó claro esta parte? Sí, doctor. Bueno, sí, doctor. Ok, gracias. Bien, entonces, el proceso de socavación, pues obviamente podemos también visualizarlo de esta manera, para esquematizar. Mostramos este ejemplo gráfico, en el cual tenemos un sistema cartesiano local, desde luego, en el cual definimos la profundidad a partir de un sistema cartesiano o un sistema de origen, en el cual está establecida la forma de la geometría de la sección transversal, el nivel del agua, se definen 3 estratigrafías aquí, como ejemplo están arena, arcilla, grava. Desde luego hay una geometría horizontal y vertical que nos define la posición de cada uno de los límites estratigráficos. Y como decía ese texto, calculamos la profundidad de socavación. Si es que llega hasta el límite de la sección, entonces pues no hay socavación. En cambio, si es que el cálculo nos da que es un poco mayor, pues bueno, la socavación llegó solamente hasta el estrato 1, es decir, la arena. Y si con los datos del estrato 1 nos da que es mayor y rebasa ese límite entre el estrato 1 y 2, quiere decir que el estrato 1 fue erosionado totalmente. Entonces, el siguiente paso será ahora utilizar los datos del siguiente estrato y después realizar el cálculo. Si con ese primer análisis vemos que el cálculo de la socavación está por encima del límite entre la arena y la arcilla, entonces quiere decir que la arcilla quedó intacta, que solamente fue erosionada la arena, ¿no? En cambio, si rebasa el límite entre la arena y la arcilla, entonces quiere decir que hasta ahí llegó la socavación. En cambio, si todavía la profundidad de socavación con los datos de la arcilla nos dan en el límite del segundo y tercer estrato, entonces quiere decir que toda
todo lo que el elemento de la arcilla y la arena fueron erosionadas y que probablemente invadió parte de la grava. Pero para ello necesitamos ahora utilizar en las ecuaciones los datos de la grava, del tercer estrato. Entonces, repetimos el proceso de cálculo. Si nos da por arriba, y ahora sí estamos usando los datos de la grava, nos da por arriba del límite entre el estrato 2 y 3, entonces pues la grava queda intacta, no quedó erosionada, solamente erosionaron la arena y la arcilla. En cambio, si nos da por debajo de ese límite, entonces también parte de la grava es erosionada. Ese es el proceso recursivo. Entonces, esto se puede incluso programar en una hoja Excel para poder hacer este cálculo. Muy sencillo. Entonces, eso también se realiza para cada una de las verticales que uno ponga en consideración en su cálculo de la sección irregular. Como se conoce muy bien la geometría, entonces pues es muy fácil definir a partir de distancias desde el sistema cartesiano local de la sección y las profundidades. Vamos a ver un ejemplo numérico en el cual mostramos el cálculo de la socavación en suelo heterogéneo. Aquí estamos suponiendo una configuración estratigráfica horizontal del lecho del primer estrato, en el cual tenemos información de cada uno de los estratos, como se puede ver en la tabla que está en la parte inferior. Nos describen el tipo de material, sus parámetros, y además nos indican que el caudal de crecidas, que es de 540 metros cúbicos, corresponde a un periodo de retorno de 50 años, con un coeficiente de rugosidad de 0.03 y una pendiente de 0.202533. El primer estrato es un material no cohesivo conformado por arenas. El segundo estrato es un material cohesivo, básicamente son arcillas. Y el último estrato son materiales más gruesos conformados por gravas. Tenemos un nivel de agua que está a la cota 177 metros sobre el nivel del mar. El nivel del lecho nos define una profundidad del flujo de 1.28 metros. La sección transversal es aproximadamente rectangular con un ancho de 215 metros. Adicionalmente tenemos definido claramente los planos horizontales de los estratos con las cotas que se indican. El primer paso, como ya dijimos, es obtener los parámetros del método de socavación. En este caso se utiliza el periodo de retorno 50 años para calcular el coeficiente beta que está asociado al periodo de retorno. Para 50 años tenemos que beta es igual a 0.97. Esta variable, este factor beta es parte de la ecuación de cálculo de la socavación que vemos aquí en la parte inferior derecha. Esta es la variable beta, es un valor adimensional. Como no existe contracción, entonces establecemos que el coeficiente de contracción vale 1. Entonces, el ancho de la sección transversal es igual al ancho efectivo, porque no hay obstrucciones. Como primer paso, iniciamos el cálculo de la socavación con datos del estrato 1, cuyos datos se muestran en esta tabla. Para empezar, necesitamos calcular el diámetro de 50 o el diámetro medio. De acuerdo con estas fórmulas de Lich-Van-Lebedev, necesitamos el diámetro medio. Como se trata de un sedimento que tiene una distribución teórica tipo log normal, con diámetro de 16 igual a 0.25 y diámetro de 84, 1.50, entonces podemos calcular el diámetro de 50 a partir de esta ecuación, que nos da un valor de 0.615 milímetros, y el diámetro medio se puede calcular con la ecuación que mostramos ahí en la pantalla, y esto nos da igual a 0.914 milímetros. Casi un milímetro. Casi un milímetro. Para este diámetro calculamos el factor X, que corresponde a los sedimentos no cohesivos,
con la aproximación de esta ecuación y nos da un valor de 0,409. Este exponente nos pide que obtengamos esta variable, pues bueno, la calculamos, como está aquí, y nos da el valor de 0,71. Entonces ya tenemos alfa, HM, beta y diámetro medio, y así también X. Por lo tanto, podemos reemplazar todos los valores en esta ecuación. Como vemos, bueno, aquí hay un desfase. No, no es un desfase, sino que ya tenemos las variables, pero ahora, como tenemos de datos el caudal y también tenemos la profundidad, aquí lo que se está haciendo es verificando la profundidad del flujo. Entonces, se definen los parámetros como el área, perímetro, pendiente, para satisfacer el caudal. Entonces, se halla el valor de H, que es 1,28. Es la profundidad del flujo. Entonces, esa profundidad del flujo es la que inicialmente vamos a colocar aquí en esta variable. Luego, el valor de alfa se obtiene a partir del caudal, coeficiente de contracción, ancho efectivo y profundidad del flujo. Esto nos da un valor de 1,6644. Y al reemplazarlo en esta ecuación, nos da el valor de HS igual a 2,63. Por tanto, si la cota del nivel del agua es 177 metros, le restamos 2,63, esto nos da un 174,37. Esto quiere decir que está por debajo de este nivel, que es el límite entre el estrato 1 y 2. Esto significa que el estrato 1 ha sido erosionado en su totalidad. Entonces ahora lo que nos corresponde es verificar la socavación con los datos del estrato 2. Como se trata de un sedimento cohesivo, con el peso específico de ese material obtenemos el coeficiente X. Luego obtenemos este parámetro, que es el inverso de 1 más X, y nos da 0,6579. El resto de variables se pueden utilizar del anterior cálculo, por lo tanto, beta no cambia, tampoco cambia alfa. Lo que sí cambió es la variable X, y en lugar del diámetro ahora ingresa el peso específico del sedimento cohesivo, que para este cálculo se utiliza en toneladas metro cúbico, y esto nos da un valor de 3,11. Nuevamente realizamos el cálculo de nivel de agua menos 3,11, nos da 173,89, que está entre las dos cotas que son el límite entre el estrato 1 y 2 y entre el estrato 2 y 3. La erosión total del lecho estratificado alcanza a socavar solamente el estrato 1 y parte del estrato 2. Quedando esta línea oscura que vemos que ahí, prácticamente a escala, es donde llega el proceso de socavación. Como tenemos una sección rectangular, entonces aquí se está suponiendo que el descenso del lecho es uniforme. Desde luego, en la realidad esto no ocurre, sino que es una consideración teórica, pero para propósitos prácticos ese es el nivel mínimo de descenso del lecho por socavación general, considerando ese caudal asociado a un periodo de retorno de 50 años. Bien, ¿hay alguna duda sobre este ejemplo? Ingeniero, una consulta, no le entendí bien esa parte. Y de las dos alturas de socavación, ¿cuál tendríamos que tomar en cuenta? La última, porque en la primera
Como puede ver aquí, con la primera se verificó que la cota a la cual alcanzó la socavación con los datos del primer estrato ha sido a 174.37. Si vemos aquí, este límite entre el estrato 1 y 2 es la cota 175, entonces quiere decir que todavía está, la socavación está un poco más abajo, ¿no? Es decir, pues, todo este estrato 1 fue socavado. Entonces, descartamos el proceso de socavación calculado con... Bueno, no es que descartamos, sino que lo ponemos en consideración con la evaluación del siguiente estrato. Y eso es lo que se hace en este otro cálculo. Aquí se obtiene el descenso del lecho hasta la cota 173.89. Esa cota está entre estas dos líneas, entre esta de 175 y 172. Entonces, quiere decir que hasta ahí llegó la socavación. Esto nos indica que la profundidad de socavación será, obviamente, la diferencia entre 3.11 y 1.28. Entonces, ese será el descenso del lecho al cual alcanzó. Y nos quedamos con esta, ¿no? Este sería el cálculo que hicieron. A no ser de que al ingeniero que de repente quiere que se les haga este cálculo y demás, se le ocurre decir, bueno, ahora vamos a utilizar otra norma y esta norma exige que el cálculo sea para 1000 años. Entonces, obviamente tiene que cambiar todas las características hidrológicas para definir el caudal, el periodo de retorno, el coeficiente X y realizar el cálculo y seguramente pues les dará otras profundidades de socavación. Pero para este ejemplo, para 50 años, pues ese es el cálculo que tendríamos que reportarlo. ¿Está claro? Sí, ingeniero, muchas gracias. Y Ok. una consulta. Sí. Creo que el estrato 2 tendría que tener mejores condiciones que el estrato 1, entonces ¿no sería algo lógico que nos tendría que dar una altura de socavación menor que con el estrato 1? Bueno, eso mucho depende. A ver, yo le puedo decir que entre arcillas y arcillas hay unas arcillas muy livianas y otras muy pesadas. Las más pesadas son las más resistentes. En cambio, las arenas también tenemos posibilidades de tener una variación similar. Pero mucho depende, ¿no? Depende del caudal que esté fluyendo, ¿no? Puede que las acciones del flujo puedan arrastrar más fácilmente la arcilla que la arena. Pero lo que nos manda aquí es la disposición geométrica de la estratigrafía. Como el sedimento arenoso está casi en la superficie, entonces pues obviamente es lógico que es lo que primero que se va a erosionar. También dependerá pues de la magnitud de la corriente. Probablemente si la aumentamos al doble de profundidad, seguramente el cálculo de la socavación en la arena nos va a dar mucho mayor. Pero no podemos aseverar nada hacia abajo sin antes evaluar lo que ocurre con el material que está por debajo. Ahora, si en el cálculo de la segunda, que sería esta, nos da todavía más abajo, quiere decir que también fue erosionada la arena y la arcilla y que puede haber erosionado parte del material que está en el estrato 3. Pero para ello necesitamos verificar los cálculos, ¿no? con el tercer estrato. Bueno, sería bueno añadirle ese ejemplo más a esto, y la única forma de hacerlo pues es aumentándole tal vez el caudal, ¿no? Aumentando el caudal, seguramente con eso obtenemos mayor capacidad de erosión. No sé si eso responde a su pregunta. Sí, sí, ingeniero, muchas gracias. Sí, ok. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Nadie, ok. Pasamos ahora a otra variación que podríamos tener en el proceso de cálculo de la socavación. Cuando tenemos un proceso hidráulico,
en un lecho de un río, normalmente suponemos que la rugosidad es constante. Por ejemplo, en este gráfico que tenemos acá, perdón, voy a regresar un poco. Aquí estamos suponiendo de que la rugosidad es uniforme, es constante. Sin embargo, si aquí tenemos un estrato, por ejemplo, arena, grava y arcilla, vamos a suponer que son así, entonces el coeficiente de rugosidad del lecho de estos tres materiales, pues desde luego no son iguales, son diferentes, lo cual genera una resistencia al flujo, desde luego, totalmente diferente. A ver, veamos quién está. Vilela López Saico. A ver. Compañero Vilela López. Hola. Bueno, un encargo para todos, ¿no? Sería bueno que Ingeniero, podamos ingresar a tiempo. ¿Listo? Por favor. Ahora, seguimos explicando esto. Entonces, como tenemos rugosidades variables y además el método nos está indicando que la hipótesis es que mientras dure el proceso de socavación, las características hidráulicas permanecen constantes, incluso el nivel del agua permanece constante. Todos sabemos que bajo el sentido físico en que si tenemos un caudal, por más que sea en un intervalo corto, pequeñito, un caudal, vamos a suponerlo constante, una falla estructural en el suelo hace que el nivel del agua baje, descienda porque hay un proceso de erosión, de pérdida de suelo, entonces el nivel del agua tiene que bajar. Sin embargo, los autores no consideraron ese efecto debido a la simplicidad del planteamiento que ellos propusieron para resolver el problema. Por tanto, el método considera que el nivel del agua es fijo mientras dura el proceso de socavación. Y así es como también se puede tomar en cuenta la variación de la rugosidad a partir de la consideración de esa variación de rugosidad, tratando de obtener una especie de compensación de cuáles son los caudales que pasan por cada una de las subsecciones donde existe variación de la rugosidad. El procedimiento consiste en corregir el efecto para determinar el factor alfa, simplemente para cada subsección con rugosidad diferente. Por tanto, el caudal QDI se puede calcular a partir de esta ecuación, donde el caudal QDI sería la fracción del caudal total, obviamente, que estaría ponderado en función al área efectiva que tiene, al coeficiente de rugosidad HC, a la profundidad media de la subsección, dividido entre la suma de todos los productos de área efectiva por coeficiente HC y por raíz de profundidad media de cada subsección. Como verán, esta es una ecuación de ponderación. Han de cuenta que tenemos 4 subsecciones, entonces para cada subsección se calcula este término y luego se suman, aquí vendría el total, y se multiplica todo por el caudal de diseño de toda la sección. Esto se repite para cada una de las subsecciones. Como verán, pues es solo una ponderación del caudal total en función a los elementos de rugosidad y profundidad media o área efectiva que se tengan en cada una de las subsecciones. El coeficiente HC se puede estimar a partir de esta ecuación, que también viene del método HC, que no es más que la profundidad media elevado a la 1/6 dividido entre el coeficiente n de Manning. Recuerden, como tenemos un proceso de socavación, entonces el lecho está en movimiento y este coeficiente de rugosidad debe tomar ese efecto, el efecto de movimiento de sedimentos.
Además, perdón, me olvidaba, que esta área efectiva debe tomar en cuenta también el efecto de la obstrucción que pueda tener una pila de un puente, al sentido del flujo. Y aquí mostramos un ejemplo en el cual tenemos 3 estratigrafías con rugosidad diferente. Desde luego, aquí se está haciendo el análisis por separado, por lo tanto, no hay una combinación con el otro método que hemos visto. Entonces, tenemos un coeficiente de rugosidad de n de Manning de la subsección 1, de la 2 y la 3, con una pendiente general de todo el cauce de 0.205. El diámetro medio de las partículas es de 10 milímetros para cada uno de los casos. El periodo de retorno es 50 años y además no existen obstrucciones. Tenemos la ecuación para el cálculo de la socavación en suelos cohesivos y para suelos no cohesivos y el coeficiente alfa con esta expresión que es general para todos. El cálculo se hace también de una manera que el coeficiente de rugosidad se disgrega, perdón, el diámetro, obviamente el diámetro medio de todo el conjunto de sedimentos nos daba un valor del diámetro de 10 milímetros. Sin embargo, el análisis aquí se debe hacer de forma de cada una de las subsecciones. Por eso es que aquí tenemos una subsección que define, perdón, un tramo que está compuesto por 2 subsecciones, un tramo 2 que está compuesto por una sola subsección y finalmente la cuarta subsección que corresponde al estrato 3. Cada uno de ellos tiene un diámetro medio de partículas, por ejemplo, entre la sección 1 y la 2 tenemos un diámetro medio de 5 milímetros, entre la 2 y la 3 tenemos otro diámetro medio de 5 milímetros, porque este es un mismo material. Luego, en esta tenemos un diámetro medio de 20 milímetros, y luego entre la 4 y la 5 tenemos los datos del estrato 3, que tiene un diámetro medio de 10 milímetros. Para cada una de las subsecciones se calcula el espacio que hay en cada una de las verticales. Entonces, primero tenemos 60 metros, luego 70, 120 y 90 metros. Eso se consigna en esta columna. Y luego se calcula la profundidad de cada una de las verticales. Aquí la profundidad es 0, aquí la profundidad es 5, aquí 4, aquí 3.5 y aquí 0. Y esos son los valores que van en esta columna. Luego se calculan el perímetro, área y el radio hidráulico con las ecuaciones que ya hemos mostrado en varias oportunidades. Se define el diámetro medio, que ya hablamos de ello, y también el coeficiente n de Manning. Entonces, este material tiene un coeficiente de Manning de 0.03. Este solamente tiene un coeficiente de Manning de 0.018 y este otro material tiene un coeficiente de Manning de 0.025. Entonces, procedemos con el cálculo. Para ello vamos a utilizar esta ecuación para calcular el caudal Q de I, es decir, el caudal para cada una de las subsecciones. Primero, calculamos la profundidad media, donde esta profundidad media ha sido obtenida básicamente dividiendo el área hidráulica entre el ancho B, el ancho BI. Por ejemplo, 150 dividido entre 60 nos da pues el 2.5. Vemos aquí. Lo mismo hacemos para cada una de las subsecciones. Enseguida calculamos el valor de C, el coeficiente de HSI, que se obtiene a partir de la aplicación
de la fórmula que hemos visto acá, ¿no? Entonces, como ya tenemos profundidad media, la elevamos a la 1/6 y luego la dividimos entre el coeficiente n de Manning. Ese es el cálculo que está en esta columna que tenemos aquí. Enseguida calculamos el producto del área por el coeficiente c de Chesí y por la profundidad media elevado a la 1/2. Entonces ya tenemos todos los valores. Tenemos área, coeficiente c de Chesí y profundidad media que está en esta columna. El resultado obviamente nos da estos valores para cada una de las 4 subsecciones. Obviamente aquí debemos obtener la suma total. Perdón, no está añadida aquí la suma. No está. Pero bueno, pueden verificar la suma. Y entonces simplemente aplicamos esta fórmula para calcular el valor de Q de I. Entonces ahí tenemos la disgregación de los caudales y desde luego que la suma total pues nos tiene que dar el caudal total. Y ahora sí aplicamos la ecuación para calcular alfa I. Y eso nos da un valor para la primera subsección nos da 2,67, para la segunda nos da 2,12, para la tercera nos da 2,23 y para la última subsección nos da 2,38. Como ya tenemos características de los sedimentos, podemos obtener el valor de X a partir de las tablas o las ecuaciones que han sido proporcionadas y revisadas previamente. Entonces ahí tenemos el valor de X. Luego calculamos el inverso de 1 más X. Y finalmente se calculan los valores de HSI, es decir, la profundidad socavada, medida siempre desde la superficie del agua. Este valor es el que nos está, como estamos haciendo el cálculo para HM, es decir, para la profundidad media, entonces en cada subsección tenemos que ubicarnos en la parte media y ahí descender una horizontal hasta el lugar que nos dice esta. Si por ejemplo aquí nos dice 5, esto es 5, entonces el descenso del lecho es 1,3 metros, ¿no? Igual pasa con la siguiente subsección. Nos da un valor de 8,35. Entonces, este es 5, entonces, pues bueno, toda esta subsección con una línea horizontal se define el nivel de profundidad de socavación. Desde luego es un poco más, unos 3 metros más de este punto hacia abajo, es el descenso del lecho. Lo mismo pasa con la subsección que está entre la vertical 3 y 4. Tenemos un valor de 7,23, que es muy cercano al anterior. Y la última subsección nos da un valor de 3,15. Y como puede observarse, el 3,15 está un poco arriba de este punto de profundidad de 3,5. Eso quiere decir, pues bueno, que hay erosión parcial de la sección. Bien, con este valor se puede construir ya la geometría de la sección erosionada por erosión o socavación general. Y esa la podemos dibujar de forma aproximada utilizando las herramientas de Excel, por ejemplo, para que podamos trazar el nivel del agua, el perfil de la sección original y el perfil del lecho socavado. Y bien, con esto tendríamos ya otra herramienta más para hacer el cálculo de la socavación general considerando la variación de la rugosidad. ¿Hay alguien que tiene alguna consulta? Nadie. Muy bien. Seguimos entonces. Con esto ya habríamos concluido todo lo que es el cálculo de socavación general. Ahora vamos a entrar en específico a otro tema de cálculo que es la socavación por contracción.
Esta socavación ocurre principalmente cuando hay un cambio de sección transversal y hay una contracción de esa sección transversal. Esto suele ocurrir, por ejemplo, cuando el lecho del río ingresa en un tramo de otro río donde, por ejemplo, tenemos márgenes muy, muy fuertes, resistentes, que podrían ser roca, pero también podría ocurrir cuando hay un obstáculo que podría ser los estribos de un puente, que también son rígidos. Entonces, el efecto de que este es un lecho natural y aguas abajo de esta obstrucción o el efecto de contracción también es natural, pues desde luego que en el fondo también el lecho es natural. Entonces, el efecto de contracción debido a este estrangulamiento del río no hace otra cosa más que producir un descenso del lecho. Ese descenso del lecho suele ser mucho mayor al proceso de socavación en una sección normal. Entonces, cuando ocurre esto, pues es necesario realizar un cálculo del proceso de socavación por contracción para sumarle el efecto a la socavación general. Y aunque no lo crean, el proceso de cálculo se puede resolver por un criterio bastante sencillo y es el método de Straub. El método de Straub lo que hace es tomar en cuenta el ancho de la sección transversal, su profundidad, el ancho de la sección contraída y su profundidad respectivamente. Obviamente la profundidad ahí es nuestra duda, nuestra incógnita. Entonces esto se logra a partir de una ecuación empírica que Straub logró a partir de la observación de muchos ríos con esta situación de estrechamiento o de contracción. Por lo tanto, basta con tener los anchos de los ríos, la profundidad en una sección anterior para calcular la profundidad de descenso en la sección posterior. El método supone que el ancho de la superficie B se mantiene constante durante el proceso de erosión y, por tanto, no existe erosión lateral. Es el mismo efecto o el mismo criterio que se toma para el ancho de la sección de salida, porque se está suponiendo de que esa sección es constante y que tiene el ancho fijo. Como verán, este proceso es bastante sencillo, es simplemente aplicar esta ecuación empírica. Hay otros efectos de socavación, como en el caso de las curvas. La socavación de curvas, obviamente, se presentará siempre en una zona conocida como exterior. La zona exterior de las curvas o margen cóncava en algunos textos se debe básicamente a que la corriente tiene un comportamiento de flujos cruzados, es decir, las líneas de corriente se mueven en forma helicoidal de tal manera que el río tiende a erosionar el material que está más próximo a la margen. Ese sitio más próximo es aquel que está en la margen externa o en la margen cóncava. Aquí mostramos un ejemplo típico de esta sección en el cual las líneas de corriente son de flujo cruzado y que por lo regular, pues bueno, esta zona es la más afectada por la erosión y por lo regular genera un descenso del lecho que no se puede calcular con el método de Leishman-Lebedev, sino tenemos que ayudarnos de otros métodos u otras experiencias para que nos permita calcular este descenso máximo en los ríos. Y dependiendo de que si están en una margen externa o interna, pues bueno, dependerá, izquierda o derecha, tendríamos la posibilidad de hacer un análisis para cada uno de los casos. Aquí en esta imagen podemos ver el corte en la sección A, que sería esta curva, y aquí tenemos un corte en la sección C. Como se puede ver, pues las secciones son invertidas.
Y desde luego cada una de ellas tiene su profundidad máxima de descenso del lecho, que puede ser estimada por el método que acabamos de describir a través de este fenómeno, y podemos calcularlo utilizando la ecuación que sigue. Ese descenso máximo del lecho puede ser calculado por el método Altunin con esta ecuación, que dependerá de la profundidad del flujo en un tramo recto previo a la curva. Hagan de cuenta que este es el tramo de análisis y esta es esta profundidad que necesitamos calcular. Entonces, esta profundidad HR debería ser en un tramo recto, es decir, antes de ingresar al tramo curvo, se debe calcular ese valor de HR y multiplicar por un coeficiente epsilon que depende del radio de curvatura y del ancho de la sección transversal en el tramo recto, preferiblemente antes del inicio del tramo curvo. Es así como este coeficiente epsilon será función de la relación del radio de curvatura entre el ancho de superficie. Para un valor de infinito, lo cual quiere decir que el radio de curvatura es muy grande, entonces el coeficiente epsilon es igual a 1.27. En cambio, conforme esta relación de R entre el ancho superficial tiene un valor mínimo, por ejemplo, de 2, para el cual tenemos un coeficiente epsilon de 3. Es decir, la profundidad del flujo máxima podría triplicar la profundidad del flujo en el tramo recto de aguas arriba. Entonces, esa es la información. Y lo menos que podría ocurrir es profundizarse hasta un 27% mayor. Creo que esta ecuación es bastante sencilla y muy clara de utilizar. Lo único que necesitamos es conocer geometrías de los ríos como radios de curvatura, anchos de encauzamiento. Ahora pasamos al otro tipo de socavación que se conoce como socavación local. La socavación local ocurre al pie de cualquier estructura que esté interpuesta a la corriente. Como se puede observar aquí en esta fotografía, vemos que es una estructura muy grande de un puente que atraviesa un río, que está apoyado en un cabezal, que también se dispone sobre una pila, y que esa fila también se apoya sobre otro cabezal que está desplantado sobre pilotes, 4 pilotes. Fíjense que esta parte es muy interesante en el proceso de cálculo de socavación. Uno pensaría que podríamos hacer la estimación del cálculo de socavación solamente considerando este ancho de pila, pero también hay criterios que nos permiten calcular la socavación debido al efecto del el cabezal que se tiene. Y si la socavación todavía es mayor, entonces podemos tomar en cuenta el efecto independiente de la socavación de cada pila. Y entonces, pues podemos sumar los efectos o hacer una estimación por cada una de las geometrías que tenemos y ver cuál es la que nos presenta mayor desventaja, y además considerar también sus dimensiones. Existen dos tipos de estructuras: aquellas que están rodeadas por el flujo, como las pilas de puentes, o aquellas que están unidas a las márgenes, como son los estribos de puentes, muros, protección marginal, espigones, etc. Todas estas estructuras son parte de la protección de los ríos, o bien para cruce de ríos. En el caso de pilas de puente, estribos de puente son para el cruce de estructuras o cruce de cualquier otra obra, ¿no? En cambio, las que están adosadas a la margen son aquellas que nos sirven para evitar inundaciones, para proteger márgenes o para simplemente encauzar la corriente en la dirección y el sentido que nos interese.
Antes de poder realizar los cálculos con algunos métodos, el cálculo de la socavación local, es importante considerar de que cuando una línea de corriente ingresa y se interpone una estructura a esas líneas de corriente, pues las líneas de corriente tenderán a evadirlas y formar líneas de corriente según la forma de las pilas. Si esta pila es circular, estos anillos concéntricos que se ven aquí forman unas líneas de corriente y unas distribuciones de velocidad que desde luego están totalmente asociadas al flujo turbulento del río. Lo que hacen es generar un comportamiento errático de las líneas de corriente que generan erosión alrededor de la pila. Esa erosión, pues desde luego tiene que estimarse en función a las profundidades del flujo, a las velocidades de la corriente y profundidades que alcanzaría a tener. También dependerán del tipo de material que está dispuesto alrededor de la pila del puente y también dependerán de la dirección de la corriente. En una pila circular no hay problema a la dirección de incidencia de las líneas de corriente, pero sí hay incidencia cuando tenemos pilas rectangulares o alguna forma que pueda cambiar la forma geométrica y la distribución de estas líneas de corriente. Por ejemplo, en la vista que tenemos aquí, desde arriba, vemos que más o menos las líneas de corriente dispersas son casi simétricas. Sin embargo, todas ellas tienden a salir de esa zona, generando un descenso del lecho. Otra forma de evaluar este comportamiento sería tal vez visualizando el comportamiento hidráulico del río y de la estructura interpuesta a la corriente en el sentido longitudinal. Sin embargo, esto muy pocas veces es posible debido a que, permítame, bien. Se puede ver una pantalla, en la pantalla un cuadro azul. Sí, Sí, doctor. Ok. ¿Se puede ver el video? Hola. No, ingeniero, sigue la pantalla azul. A ver, permítame. Ahora sí, quiero mostrarles un video. ¿Hay un texto en inglés? Sí, doctor, se ve. Bien. Bueno, este es un video, desde luego es un experimento en el cual lo que se hace es visualizar con un determinado caudal. Tenemos un canal con paredes de acrílico que se pueden ver a través de esta, que el agua fluye y aquí hay una pila que está simulando ser una pila de puente. Como pueden observar, hay un descenso del lecho y también hay un incremento de caudales, ¿eh? Como pueden ver, las líneas de corriente son más rápidas, más turbulentas, se aumentan los caudales y se puede observar que para ese caudal ya inician el movimiento de los sedimentos. Es justamente por esas líneas de corriente que interfieren en más bien que generan el movimiento de los sedimentos.
Aquí ya se observa todavía una sobrelevación del nivel del agua y el movimiento de los sedimentos es mayor. Cada vez se va incrementando los caudales y desde luego va incrementándose también la magnitud de socavación. Y es la forma en la cual los sedimentos llegan a moverse. Vamos a ver aquí otro video en el cual se observa cómo se distribuyen las líneas de corriente cuando sometemos a un lecho de material móvil, por cierto, este lecho de material móvil, que por lo general, pues en condiciones de aguas bajas, el sedimento permanece intacto, no se mueve, pero cuando el flujo es mayor, la turbulencia hace que las líneas de corriente impacten con las partículas más expuestas al flujo y éstas sean removidas de su lugar. Bien, ahí podemos ver cómo el flujo es totalmente turbulento, por eso es que hay esa dispersión de ese colorante que se vierte a través de esos tubos y que después de un intervalo de tiempo muy largo, pues se observa ese descenso del lecho. Bueno, aquí tenemos un límite que sería el fondo del canal. Obviamente, una vez que aparece este fondo, pues ya debería de pararse la experimentación para tomar mediciones referente al caudal, al material perdido, a la forma del lecho que ha sido erosionado debido a la interposición de la estructura. Bien. Y aquí podemos ver un efecto así en cámara lenta sobre el proceso de erosión, que es mucho más notorio que el que vimos anteriormente. Es un proceso de erosión local en el cual se puede observar y apreciar claramente cómo se desarrolla el descenso del lecho. Observen esta forma que tiene aproximadamente la forma de una herradura, como se describe en muchos textos, una herradura de caballo. Se puede observar también cómo el sedimento se mueve todavía hacia aguas abajo y la abertura que se ha formado aquí, debido a la interposición de esta estructura, todavía se sigue ampliando. Y aquí solamente con caudal constante. No hay variaciones de caudales. Y como ocurre en muchos de los fenómenos, una vez que el lecho ha moldeado, más bien el flujo del agua ha moldeado la forma adecuada, una forma adecuada que se considera estable, ya no avanza más la socavación. Entonces, es el momento en el cual los experimentadores, pues bueno, deben evaluar en qué momento medir. Porque si sigue fluyendo este caudal y ya no se mueve más este lecho, ya no aumenta más, eso quiere decir que ese es su límite máximo, hasta donde llegó. Entonces, este criterio es el que se utiliza muchas veces para evaluar el diseño de las obras hidráulicas. Sepan ustedes que muchos de los problemas de ingeniería, cuando no son posibles resolverlos por las ecuaciones teóricas o empíricas, pues se llevan a experimentación, como este caso. Como en España han hecho muchos estudios, en México, en Estados Unidos, han hecho muchos estudios relacionados con el proceso de socavación. Entonces, a partir de ello, pues se prueban diferentes geometrías de pilas, se prueban diferentes caudales, formas de protección para disminuir el proceso de socavación y así poder resolver el problema que nos interesa. Bien, vamos a dejar de presentar esto y volvemos a nuestras transparencias.
¿Ya se ve la transparencia? Sí, ingeniero, ya se ve. Ok. Bien, entonces hemos comentado que a través de la experimentación podemos hacer estimaciones sobre el proceso de socavación local, pero también existen ecuaciones empíricas que nos permiten calcular esa socavación. En la pantalla observamos dos nombres, dos autores, la de Brussers y la de Larraz, en el año 56 y el 63 respectivamente, quienes propusieron el cálculo, o más bien la estimación de la profundidad de socavación a partir de ecuaciones muy sencillas, como vemos aquí. Incluso alguna vez algún estudiante me mostró los apuntes del ingeniero Mario Castro y pues bueno, también él mostraba ecuaciones parecidas, ¿no? No sé cuáles métodos hayan visto. ¿Alguien de ustedes recuerda? ¿Quiénes han llevado puentes? Bueno, por lo visto nadie llevó puentes. Todos van a ser hidráulicos y eso me agrada. Qué bueno. Entonces, podemos calcular la profundidad de socavación a partir de ecuaciones sencillas como vemos acá, donde S mayúscula, que es la profundidad socavada, que se mide, esta S mayúscula se mide desde el nivel del lecho socavado por erosión general o incluso desde el nivel del lecho por contracción, se mide hacia abajo, lo que nos dé esta fórmula. Donde B es el ancho de la pila proyectada en un plano perpendicular a la corriente. Por ejemplo, si esta es una pila circular de diámetro de 2 metros, entonces B será 2 metros. Si esta es una pila rectangular de 1 por 2 metros, es decir, 1 en esta dirección y 2 metros en la otra dirección, en la dirección del flujo, entonces la cara expuesta es la de 1 metro. Entonces, como es rectangular, la dimensión menor es igual a B. Pero si esta pila rectangular estuviese orientada en una cierta dirección respecto a la corriente, entonces tenemos que proyectar en el plano perpendicular de la corriente para estimar esa dimensión B. El caso de la ecuación de Larraz del año 63 es muy parecida a la de Brussers. Simplemente multiplica el factor 1,42 por una constante K y por el ancho B elevado a la 3/4, donde K es un coeficiente de forma de la pila, que por lo general se recomienda pilas cilíndricas, para formas cilíndricas se recomienda el valor de K igual a 1, que desde luego para un valor de K mayor que 1 tendría que ser una estructura de la forma de la pila tal vez cuadrada o rectangular. ¿Cuánto es? Ahí sí yo les debo esta información. No tenemos más datos del coeficiente K de la RAS. Ahí tendrían que investigar ustedes. Y bueno, aquí también tenemos que tomar en cuenta el efecto de desviajamiento y de la forma de la pila. Ese ancho B, del cual les expliqué hace un momento, tiene que ser obtenido en función al concepto de dirección del flujo y proyección en plano perpendicular a la dirección del flujo. En el caso de una pila rectangular con el eje longitudinal más largo en la dirección del flujo, entonces la de menor dimensión vendría a ser el ancho B. Y en el caso de una pila esviajada, como se observa aquí, pues bueno, tenemos que proyectar estos bordes de la pila en el plano perpendicular a la línea de la corriente para hallar el ancho B. Este es el caso particular para cada una de las estructuras y este es el caso del flujo cuando tenemos varias estructuras, ¿no?
Y si tenemos que calcular el ancho efectivo para este puente, por ejemplo, que invade una de las pilas en una cierta longitud y que además se tienen dos pilas que son longitudinalmente en la dimensión más larga en el sentido del flujo, donde el ángulo de inclinación o de esviajamiento es cero. Entonces el ancho efectivo, que será el ancho total del cauce menos la sumatoria de todos los anchos de obstrucción. En el caso de un flujo con un ángulo de ataque o ángulo de desviajamiento, que suele ocurrir también en la naturaleza, lo que se considera es este ancho total, y el ancho de desviajamiento, pues obviamente tiene que ser la sumatoria de todos estos anchos proyectados en un plano perpendicular a la línea de corriente. Y por otro lado, Simons y Centurk proponen ecuaciones para el cálculo de la socavación local. Por ejemplo, en el año 78 proponen esto simplemente para pilas circulares, que también pueden ser aplicadas a pilas con nariz redondeado, es decir, rectangulares con nariz redondeada, en el cual se toman en cuenta la profundidad media, el ancho B, el ancho de la pila, el número de Froude. Obviamente aquí, como se puede observar, el valor de S está en unidades de longitud y HM también son unidades de longitud. Lo mismo aquí, las unidades de longitud y este número de Froude es adimensional. Por tanto, esta ecuación se puede considerar como dimensionalmente homogénea para ser utilizada en cualquier sistema de unidades. Lo interesante de esta ecuación es que tiene un principio matemático que está basado en el análisis dimensional. Por lo tanto, es dimensionalmente homogénea y compatible con los conceptos que vertieron estos autores. La única limitante que se observa es que solamente es aplicable a pilas circulares o pilas rectangulares con nariz redondeada. Tampoco habla el autor de desviajamiento de pilas, por lo tanto, esto debe ser tomado con mucho cuidado. El método Gardé del año 61, generado en la Universidad de Rourke de la India, toma muchos más efectos o conceptos de cálculo de socavación local. Por ejemplo, toma en cuenta el descenso relativo del lecho a partir de la consideración de la profundidad media del flujo y el descenso del lecho en función de varios coeficientes. El primero que vemos aquí sería alfa, que vendría a ser la relación de contracción que vemos aquí, que se puede obtener a partir de esta ecuación, que no es otra, no es otra cosa más que el ancho efectivo, el término en el numerador, y en el denominador es el ancho de la sección transversal. Luego tenemos una variable que es eta 1, que significa, es un parámetro que dependerá de algunos elementos que vamos a ver a continuación. Eta 2 también, de eta 3 a 4, eta 4, también son parámetros que tienen que ver con algunos factores que vamos a describir en un momento. Y el número de Froude del flujo, que es medido en una sección inmediatamente anterior al cruce por la sección transversal de las pilas. El número de Froude tiene que ser obtenido antes de que el flujo pase por la sección de las pilas. Entonces, empezamos con el primer factor N y N1. N1 depende básicamente del diámetro de las partículas. Y aquí es la forma en la cual varía el valor del factor N1, que se lee en el eje de las ordenadas de la derecha. Y para el coeficiente eta 1, que también depende del tamaño de sedimentos que están en el lecho, dependerán
exclusivamente del sedimento y tienen valores en la ordenada del lado izquierdo. El número de Froude se calcula muy fácilmente, simplemente considerando la velocidad media en una sección inmediatamente anterior, la profundidad media en esa misma sección y el coeficiente de, la constante de aceleración de la gravedad, que es 9.8. El valor de eta 2 es un coeficiente que toma en cuenta la relación relación largo al ancho de las pilas, que por ejemplo para relaciones mayores a 5 se tiene que el valor eta 2 es igual a 1. Con relaciones entre 1 y 5 se adopta un valor constante de 0.8. Como verán, es una relación de ancho a largo de las pilas. Desde luego, el efecto mayor sería cuando eta vale 1 y se disminuye cuando eta es una relación largo-ancho mayor, entre 1 y 5. El valor de eta 3 es un efecto debido a la inclinación de las pilas respecto a la corriente y se toma igual a 1 para pilas normales al flujo. Entonces, eta 3 se puede obtener a partir de este gráfico, el cual relaciona, obviamente, la inclinación de la pila respecto a las líneas de corriente. Y tenemos valores que varían entre 0.75 y 1.05. Luego, finalmente, el valor de eta 4 es un coeficiente que toma en cuenta la geometría o la forma de la nariz de las pilas y varía entre 0.75 y 0.9. Para el caso de las formas circulares, eta 4 vale 0.8. Si son semicirculares e incluso elípticas y una relación largo-ancho de 2, pueden tener valores de 0.9 y 0.75 cuando la relación largo-ancho vale 3. Para formas triangulares pueden tener valores desde 0.52 y formas de ápice lenticular con ángulos de 30 grados es de 0.75. Para ángulos obtusos de 120 grados hasta 0.8. Mucho depende de esa forma, de la geometría de las narices de las pilas. Desde luego, pues esto es muy fácil de aplicar. Una vez que se tienen todos los parámetros, pues se reemplaza en esta ecuación y se calcula el valor de S, que es la profundidad de la socavación. Finalmente, vamos a ver un método que ha ido evolucionando a través del tiempo, quien desde sus principios de investigación, en el año 64, el señor José Antonio Maza, conjuntamente el señor José Luis Sánchez Vibriesca, profesores investigadores de la UNAM, México, toman trabajos de investigación de unos rusos y buscan hallar respuestas al proceso de socavación local. Plantean esta ecuación del autor, que vamos a ver más adelante, y estudian varios de los parámetros y constantes con fenómenos hidráulicos de ríos en la costa del Golfo de México y en la costa del Pacífico. Para ello toman en cuenta características o parámetros de velocidad, anchos de pila, diámetros de las partículas, y proponen estas ecuaciones que son del tipo adimensional, son parámetros adimensionales. Por ejemplo, aquí tenemos un parámetro adimensional, aquí hay otro parámetro adimensional que se parece al número de Froude, y aquí hay otro parámetro adimensional. Definen un coeficiente K1 que dependerá de la geometría y el ángulo de ataque, un coeficiente K2 que dependerá de la profundidad del flujo, el ancho de pila y el factor de la velocidad al cuadrado entre GB, y el valor de K2 se obtiene a partir de esta tabla que vemos aquí, ¿no? Perdón, de este gráfico.
Aquí vemos la variación del coeficiente K1, que dependerá de estas dos pilas básicamente, que son las que ensayaron Massa y Sánchez, y tienen los valores de K1 en función del ángulo, el ángulo de incidencia, desde 0 grados hasta 40. En el caso de la sección rectangular, pues es constante y vale 10, el valor de K1. Y el valor de K2 se obtiene a partir de este gráfico. El K2 dependerá de la relación H entre B, donde H es la profundidad del flujo y B es el ancho de la pila, y del número de Froude que interviene en el ancho de la pila. Entonces, ese es el valor de K2. Ya teniendo todas las variables, pues podemos calcular el valor de S, que sería la profundidad de socavación local, por la interposición de estructuras. Posteriormente, este método lo llevaron a gráficos, como se puede observar. Estos autores, Massa Sánchez, en el 81 proponen estos gráficos que son producto de estas ecuaciones que vimos anteriormente. Y esto lo llevan a tres tipos o formas de pilas: una circular, rectangular y finalmente la rectangular con bordes redondeados. Todas dependen de tres parámetros. Uno de ellos es HM más S entre B1, donde HM es la profundidad del flujo, S es la profundidad de socavación, y B1 es el ancho de la pila proyectada en un plano perpendicular al flujo. Dependen también del número de Froude, como se puede ver aquí, Froude al cuadrado, y luego aquí dependerá del cociente de la profundidad del flujo dividido entre el ancho proyectado de la pila en un plano perpendicular al flujo. Todos los gráficos son las mismas variables. A diferencia de estas dos, fíjense, en el caso de la pila circular, aquí no hay otro texto más que el Froude al cuadrado, pero en el caso de la pila rectangular aparecen otras señalizaciones. Estas señalizaciones que están indicadas con estas flechas nos están indicando que para valores del número de Froude cuadrado menores que 0.06, no existe influencia, esto quiere decir flujos muy lentos, no existe influencia del desviajamiento de las pilas. Pero cuando las velocidades o con corrientes muy altas, bueno, tampoco muy altas, porque 0.06 no es muy alto, son valores bajos, ya recién podemos tomar en cuenta el efecto desviajamiento, multiplicando al número de Froude al cuadrado por un coeficiente FC, que se obtiene a partir de esta tabla, que será en función del ángulo de desviajamiento. Por ejemplo, aquí tenemos ángulo de desviajamiento 0, por lo tanto, el coeficiente FC vale 1. Pero para 10 grados, 30 grados o 45 grados, el valor de FC puede tener valores de 1.25 hasta 1.45. Entonces, eso es parte de este gráfico que debe tomarse en cuenta estos efectos. Entonces, en principio lo que se hace es obtener cada uno de los parámetros. Por ejemplo, si tenemos la curva de 4.5 y aquí tenemos el valor de 0.05, entonces subimos este eje e intersectamos esta curva, que sería en este punto, para el valor de 3.5, y luego se lee el valor de este cociente en la ordenada del lado izquierdo. Y luego, como ya tenemos B1 y H1, simplemente se despeja el valor de S. Y bueno, este es el criterio de Massa Sánchez. Como ya estamos sobre el tiempo, yo les pediría que en la próxima clase podamos ver el ejemplo numérico. No sin antes preguntarles si es que existe alguna duda referente al método, a los métodos que vimos, ¿no? En el cálculo de socavación local.
Bueno, no hay consultas, entonces yo creo que nos vemos en la próxima clase. Un cordial saludo para todos, que tengan bonita tarde.